22 de enero de 2008, en Nueva York. Uno de los actores más talentosos de su generación acaba de ser encontrado sin vida en su apartamento. Tenía tan solo 28 años. Lo más impactante no era únicamente su muerte, era el momento en el cual ocurrió. Porque mientras millones de personas aún no lo sabían, Heath Ledger acababa de realizar la actuación que cambiaría para siempre la historia del cine. Meses después de su fallecimiento, el mundo conocería a su Joker, un personaje tan brillante, tan aterrador y a la vez tan perfecto, que terminaría convirtiéndose en una leyenda. Pero para entender cómo llegó hasta allí, hay que regresar muchos años atrás, a un niño que todavía no imaginaba que algún día conquistaría Hollywood. Hoy te contaré la historia de Heath Ledger. Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en la ciudad de Perth, Australia. Sus padres eran Sally Ledger, profesora de francés, y Kim Ledger, ingeniero de minas. No creció rodeado de celebridades, no tenía familiares en Hollywood, tampoco pertenecía a una familia rica ni mucho menos poderosa. Era simplemente un niño australiano común. Desde pequeño mostró una imaginación extraordinaria. Le encantaba crear historias, interpretar personajes y pasar horas desarrollando ideas, pero también tenía otra pasión: el ajedrez. De hecho, a los 10 años ganó el campeonato juvenil de ajedrez de Australia Occidental. Aquello demostraba algo importante. Heath no solo era creativo, también poseía una mente disciplinada y obsesiva, una combinación que años después definiría toda su carrera. Aunque su infancia parecía tranquila, hubo acontecimientos que lo marcaron profundamente. Cuando tenía alrededor de 10 años, sus padres se separaron. Aquella ruptura cambió su vida. De pronto, tuvo que dividir su tiempo entre dos hogares distintos. Como ocurre con muchos niños en esta situación, sintió inseguridad y a la misma vez confusión. Años más tarde, varios amigos recordarían que Heath desarrolló una fuerte independencia desde muy joven. Aprendió a resolver problemas por sí mismo, aprendió a ocultar sus emociones y a la misma vez aprendió a cargar silenciosamente con sus propias batallas. Esa capacidad para esconder lo que sentía terminaría siendo una de las características más visibles de su personalidad adulta. Durante la adolescencia, apareció algo que cambiaría su vida para siempre: la actuación. Participó en obras escolares, clubes de teatro, presentaciones estudiantiles y poco a poco descubrió una sensación que no encontraba en ningún otro lugar. Sobre un escenario, podía convertirse en cualquiera, podía escapar de la realidad, podía expresarse sin miedo. Mientras otros jóvenes soñaban con trabajos convencionales, Heath comenzaba a imaginar una vida frente a las cámaras. Él no quería ser famoso, quería contar historias y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para lograrlo. A los 17 años tomó una decisión que parecía una locura. Abandonó Perth y se mudó a Sydney. Su objetivo era convertirse en actor profesional. La realidad fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Audiciones interminables, rechazos constantes, papeles pequeños y sobre todo meses de incertidumbre. Muchos directores ni siquiera lo recordaban después de verlo. Otros creían que simplemente era otro joven atractivo intentando triunfar en televisión. Durante años aceptó cualquier oportunidad disponible: series menores, producciones modestas, personajes secundarios. Nada parecía acercarlo al éxito que soñaba, pero Heath tenía una característica especial: no sabía rendirse. En 1999 llegó la llamada que cambiaría su vida. Fue elegido para protagonizar la película The Things I Hate About You. Lo que parecía una simple comedia juvenil terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. De la noche a la mañana, millones de personas conocieron su nombre. Hollywood había encontrado una nueva estrella. Sin embargo, para Heath aquello también representaba un problema. Ahora todos lo veían como el típico galán juvenil y él odiaba esa idea. No quería ser famoso por su apariencia, quería ser respetado por su talento. Mientras otros actores habrían aprovechado la fama para repetir el mismo tipo de papeles, Heath hizo exactamente lo contrario. Comenzó a elegir proyectos cada vez más complejos. Participó en The Patriot junto a Mel Gibson. Después protagonizó Knight's Tale. Su popularidad seguía creciendo, pero lo más importante era que empezaba a demostrar que tenía mucho más talento del que la gente imaginaba. Los críticos comenzaron a tomarlo en serio. Los grandes directores comenzaron a observarlo y Heath seguía mejorando, película tras película. El verdadero punto de inflexión llegó en 2005. Ese año protagonizó Brokeback Mountain. La película fue un riesgo enorme. Su temática generó controversia. Muchos actores rechazaron el proyecto, excepto Heath. Él
aceptó el desafío y entregó una actuación extraordinaria. Su interpretación de Ennis del Mar recibió elogios en todo el mundo. Fue nominado al premio Oscar como mejor actor, tan solo tenía 26 años. Ya era considerado uno de los mejores actores de su generación, pero aún no había alcanzado la cima. La cima llegaría cuando recibió una llamada de un director llamado Christopher Nolan. Él quería que interpretara al Joker. Muchos fanáticos se burlaron de la elección. Ellos pensaban que era imposible que el actor de las películas románticas pudiera convertirse en el villano más icónico de Batman, pero no sabían que todos estaban equivocados. Para crear al Joker, Heath llevó su proceso creativo a niveles extremos. Se encerró durante semanas, escribió diarios, desarrolló una nueva voz, construyó gestos propios, diseñó una personalidad completamente diferente. Él quería desaparecer dentro del personaje, y lo consiguió. Sin embargo, mientras el mundo esperaba el estreno de la película, Heath atravesaba momentos difíciles. Estaba lidiando con una separación sentimental, sufría insomnio, dormía poco, y la presión profesional seguía aumentando. Por fuera parecía exitoso, por dentro enfrentaba un desgaste enorme. El 22 de enero de 2008 ocurrió la tragedia. Heath Ledger fue encontrado inconsciente en su apartamento de Nueva York. Horas después se confirmó su fallecimiento. La investigación determinó que murió debido a una intoxicación accidental provocada por la combinación de medicamentos recetados. Tan solo tenía 28 años. La noticia conmocionó al mundo. Miles de personas no podían creerlo. Una carrera extraordinaria acababa de terminar, justo cuando parecía estar entrando en su mejor etapa. Pero la historia de Heath Ledger no terminó allí. Meses después de su muerte se estrenó The Dark Knight y ocurrió algo histórico. El público quedó completamente impactado. Su Joker era brillante, impredecible, aterrador, magnético. Muchos críticos comenzaron a considerarlo una de las mejores actuaciones en la historia del cine. Aquello fue su regreso, no físicamente, pero sí artísticamente. El mundo volvió a encontrarse con Heath y descubrió la magnitud real de su talento. Heath Ledger falleció el 22 de enero de 2008. No llegó a ver el estreno de la película que lo convertiría en una leyenda. No llegó a escuchar las ovaciones. No llegó a ver cómo generaciones enteras estudiarían su interpretación del Joker. Sin embargo, su trabajo continuó hablando por él y sigue haciéndolo hasta hoy. En 2009 ganó el premio Oscar al mejor actor de reparto de manera póstuma. Fue uno de los pocos actores en la historia en recibir ese reconocimiento después de fallecer. Su Joker redefinió la manera en que Hollywood veía las películas de superhéroes, inspiró a actores de todo el mundo y demostró que la verdadera grandeza artística no depende de cuánto tiempo vive una persona, depende de lo que deja atrás. Hoy, casi 2 décadas después, Heath Ledger sigue siendo recordado como uno de los talentos más extraordinarios que han pasado por la industria del cine. Su historia no es únicamente una historia sobre fama, es una historia sobre pasión, sobre sacrificio, sobre perseguir una visión incluso cuando nadie más cree en ella. Porque aunque Heath Ledger murió con apenas 28 años, hay algo que nunca desapareció. Cada vez que alguien ve una de sus películas, cada vez que alguien observa aquella inolvidable sonrisa del Joker y cada vez que una nueva generación descubre su trabajo, Heath Ledger vuelve a vivir. Y quizá esa sea la forma más poderosa de inmortalidad que un artista puede alcanzar.